seres humanos hemos de pasar. Esto es notorio, hermanos, a través de todos los tiempos, hermanos, que son momentos difíciles y de que por mucho que nosotros nos apartemos, nos cuidemos, hermanos, somos de la muerte. Eso todos lo estamos bien conscientes, pero este es un momento muy doloroso, hermanos, para todos los seres humanos, pero no termina hasta aquí esta etapa de la vida. Esta es una parte de la etapa de la vida que el ser humano ha de pasar, hermanos, sobre la paz de esta tierra, tal como nos enseña a nosotros que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, pero hasta ahí nos enseñan. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que la vida continúa, ¿verdad? Después de esto, hermanos, es una etapa, es un momento, un receso del ser humano, por lo cual es necesario, hermanos, que esta etapa es de dolor, es necesario saber que hay otra etapa, hay otra oportunidad para seguir viviendo, sea en sufrimiento o en vida eterna, en gozo delante del Señor. Y eso, hermanos, de que todos nuestros seres queridos, o todos somos parte, hermanos, de este dolor, en algún momento, hermanos, se nos va a llegar el tiempo, hermanos, así como muchos sentimos la pérdida de un ser querido, también a nosotros nos van a sentir. Eso, hermanos, es una secuencia de la vida que se da a través de todos los tiempos. Pero es bien importante saber, hermanos, estar muy consciente en estos actos, que es un momento, hermanos, es como un dormir, que habrá un despertar en algún tiempo, va a haber un despertar donde todos, hermanos, los que han muerto han de resucitar. Digo, el apóstol Pablo, él abrigaba esta esperanza de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, como dice el libro de Daniel también, el apóstol Pablo abrigaba una esperanza de que no todos iban a dormir o no todos iban a aparecer, pero esto se refiere al momento en el que el Señor aparezca a levantar a su iglesia. Entonces, hermanos, hay muchos que no van a gustar la muerte, pero para no gustar la muerte y ser participantes de la vida eterna, va a haber un sufrimiento, ¿verdad? Va a haber un crisol donde cada persona va a tener que pasar, hermanos, una etapa difícil para no poder morir, no querer morir y poder vivir eternamente. Entonces, hermanos, es necesario saber, hermanos y amistades, es necesario saber de que esto es como un dormir para todo el ser humano. Aunque hayan pasado miles y miles de años, hermanos, sobre la faz de la tierra, todos los que han habitado y los que están, hermanos, en los sepulcros, hermanos, van a despertar un día, como lo dice la palabra de Dios. Dice aquí el libro de Daniel en su capítulo 12 y verso 2, dice así: en el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno de sus compañeros. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Dice: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno de sus compañeros. Ese es el detalle, de que quiera o no quiera la persona, hermanos, en este tiempo nosotros debemos de estar muy conscientes de que todos vamos a morir. Mientras el Señor no aparezca, hermanos, todos vamos a morir, pero dice que viene un tiempo en que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, hermanos, este es un momento leve del cual el ser humano vive sobre la faz de la tierra un tiempo muy cortito, pero viene un tiempo en el cual, hermanos, la persona va a vivir eternamente. Y en nosotros, hermanos, los creyentes, es por ello que nos apartamos de las contaminaciones de este mundo, procuramos hacer el bien, aunque no es fácil en la carne, pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros, todos los presentes en esta hora, estamos hechos de la misma naturaleza. Estamos hechos, hermanos, de la misma naturaleza conforme Dios creó al primer hombre. Todos, hermanos, tenemos las mismas luchas, todos tenemos las mismas batallas, todos tenemos los mismos sufrimientos, pero venida la palabra de Dios, Él nos da una esperanza de vida eterna, pero esto tiene un costo: cambiar de vida, porque el género humano desde su naturaleza, desde la niñez, desde su crecimiento, desde que nace, viene, hermanos, inclinado solo al mal. Y el Señor, en su grande misericordia, hermanos, no quiere la muerte del que muere, dice la palabra de Dios. No quiere la muerte del que muere. No quiere que nadie, hermanos, vaya a condenación.
El Señor, hermanos, por eso es que ha dejado su palabra sobre la faz de la tierra para que todos procedan al arrepentimiento. Porque después de muerto, hermanos, no es el dicho como la gente lo dice popularmente. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no es así. Dice la palabra que vendrá tiempo en que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Quiere decir que esa diferencia la hace la persona. El Señor da la oportunidad para que todos andemos caminando, hermanos, en el camino de santidad para ser participantes de la vida eterna. Este leve sufrimiento que se ve en esta tierra, hermano, esto es temporal. Esto cicatriza, esto pasa, porque ¿quién de los seres que han estado vivos, hermanos, no ha muerto? Todo el hombre que nace, hermanos, no vive más de 100 años. Los antepasados vivían 300, 600, 700 años, 900 años, pero actualmente, hermanos, la vida se ha acortado. Pero no interesa, hermano, vivir mucho o poco, lo que interesa es cómo vivimos el lapso de tiempo que el Señor nos da sobre la faz de esta tierra. Eso es lo que interesa. Sea poco o sea mucho que vivamos sobre la faz de esta tierra, lo que al Señor le interesa es cómo andamos delante de Él, para poder tener parte a la vida eterna en gozo con el Señor. Porque este tiempo, hermanos, es muy breve. Como repito, el dolor que hay por la pérdida de un ser querido, esto cicatriza. Meses, 1 año, 2 años, pero esto cicatriza. Pero lo que viene en cuanto a la resurrección de los muertos, porque este acontecimiento se ha de dar, hermanos y amigos, este acontecimiento de la resurrección de los muertos se ha de dar, hermanos, en el momento que el Señor aparezca en el cielo para levantar a su iglesia. En ese momento se da la resurrección de los muertos, pero aquí hay 2 grupos. Dice que hay una resurrección de justos y otros de injustos. Entonces la resurrección de los justos es la primera que se da en el arrebatamiento de la iglesia. Posteriormente los otros muertos quedan esperando también la resurrección a los 1000 años, que es la del injusto. Y esta resurrección se da solamente para la condenación. Es necesario nosotros que entendamos estas cosas para, mientras estamos en vida, poder hacer lo que nos corresponde. Porque lo que el hombre haga en esta tierra, sea bueno o sea malo, de ello daremos cuenta en aquel día delante de Dios. Sí, amén. Daremos cuenta. Entonces, esto es leve para lo que el Señor tiene preparado para después de la resurrección, para el bueno, vida eterna, en bonanza, en cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Y el que hizo lo malo, no quiso caminar en el camino del evangelio, dice que le espera condenación eterna. Eso es más duro, porque esto es una pausa de la vida del ser humano, para posteriormente, hermanos, el Señor al darle vida a todos los muertos, va a ser para darles el pago según lo que hayan hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Por aquí también dice la palabra de Dios, dice: pero cuanto el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la una de la otra, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde el establecimiento del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. En este tiempo estos justos le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos en aflicción o en prisión y vinimos a ti? Y contestándoles el rey dirá: en verdad les digo que todo lo que hicieron a alguno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Luego dirá a su vez a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el adversario y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, y tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en aflicción y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos contestarán y también le dirán:
Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo o en aflicción, o en prisión y no te servimos? Les contestará entonces diciendo, en verdad os digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y estos irán al tormento eterno y los justos a vida eterna. La palabra de Dios es muy clara, que hay dos formas de actuar en esta tierra, haciendo lo bueno y haciendo lo malo. Esa es la justicia de Dios. Entonces, hermanos y amigos, lo que el Señor muestra en su palabra es que conforme a su conducta y a mi conducta, nosotros tenemos que tener esa garantía de que hemos de ser resucitados para vida eterna. Entonces, cuando la persona muere, esta persona dará cuenta de sí conforme ha sido su conducta. Nadie va a dar cuenta de nadie, sino que es una cuenta muy personal. El Señor todo lo ve muy claro desde los cielos. Él tiene anotado cada paso que nosotros damos sobre la faz de esta tierra. Sabe exactamente cómo nos conducimos y por eso es necesario apartarse de las contaminaciones del mundo. Es necesario cambiar de vida, porque como repito, la naturaleza del hombre es inclinada siempre al mal. El apóstol Pablo, un gran ministro de Dios, el pastor a los gentiles, habló unas palabras muy claras y ciertas, que nosotros somos testigos y afirmamos que así es. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Esa es la lucha constante que el ser humano tiene viviendo en esta tierra, porque el pecado nos asedia a cada momento, el pecado nos asedia, el pecado, hermanos, está siempre a la puerta para que nosotros accedamos a él y de esa manera desagradamos a nuestro Dios. Entonces, es necesario que nosotros nos mantengamos alerta ante todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos de vida, tenemos garantizada la condenación eterna. Y esos llantos, eso va a ser un llanto eterno, va a ser un crujir de dientes. Por lo cual el Señor en su misericordia, Él quiere apartarnos de ese tormento, de ese dolor, que no va a ser por un momento, sino que va a ser por una eternidad. Es en vida cuando el ser humano tiene que arreglar su vida delante de Dios. Dice acá el libro de Juan en su capítulo 5 y verso 25, dice también la palabra: de cierto os digo, viene el tiempo y la hora es en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha concedido autoridad para también ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene el tiempo, ese tiempo, aunque no lo esperemos, se va a dar. Porque viene el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hay un tiempo de resurrección. Se ha muerto nuestra abuelita, nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío, nuestro cuñado, nuestra esposa, nuestro esposo, como sea. Todos los seres queridos, todos han de resucitar. Por eso es que tiene que haber una alegría, que a su ser querido usted lo va a ver un día. Pero la tristeza más grande es, ¿qué hizo la persona antes de que la muerte lo sorprendiera? Ahí está la reflexión de esta tarde. Mire cómo dice la palabra: no se admiren de esto, porque viene el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. He ahí lo importante de qué hacemos mientras estamos en esta vida. Cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro caminar. Es necesario echar manos a la vida eterna, porque el Señor ha dado la oportunidad mientras estamos en vida. Mire, cuando uno está en vida puede hacer todo trámite. Puede pagar los recibos, puede adquirir un crédito, puede pagar algo, puede comprar algo, puede ponerse al día, pero ya muerto se suspende toda la labor. Es en vida.
El apóstol Pablo era un ministro predicador a los gentiles y esta creencia la tenían los israelitas, lo tienen, y la mayoría de la humanidad lo cree también en la resurrección. Pero hay algo que no les enseña. Piensan que todos los que hemos de morir vamos a resucitar para vida eterna, para vida nueva. No, dice la palabra que los justos resucitarán para vida eterna y los injustos para condenación eterna. Nuestras acciones tienen que ver con cómo nos conducimos delante de Dios, delante de la sociedad y delante de la familia. El apóstol Pablo dice así: teniendo yo la esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Nadie se queda sin resucitar. Por lo cual yo también me esfuerzo por tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está nuestra conciencia? Dice el apóstol Pablo que sabiendo que había resurrección de muertos, de justos como de injustos, él procuraba, se esforzaba por tener